Hey, caras de bolsa, ¿cómo están? Sean bienvenidos a una nueva sección de historias, mitos y leyendas de nuestro queridísimo México. ¡Qué chido! Un aplauso para la nueva sección, porque va a estar bueno, porque vamos a hablar de todo. Vamos a hablar de conflictos, historias, mitos, cuentos de terror, yo creo de un poco de todo, el chupacabras, el ayuwoki, de todo vamos a hablar en esta sección, algo que a ustedes les guste y sobre todo historias, mitos y leyendas que ustedes nos envíen a nuestro correo o nos escriban en la caja de comentarios. Y yo creo que estaría padre empezar con una historia pues sobre algo actual. Sonó raro esto, ¿verdad? Sí. Pero antes de comenzar, se me olvidó presentarnos, chicos. Ya estoy acostumbrado. Ya. Ya estoy acostumbrado a que empiecen sin presentarnos, ya. Ya, Tugo, no te enojes, Ya. Tugo. Ya saben quién es. Es lo que hay, es lo que hay. A ver, déjense. A ver, bueno. Me recordaron cuando estaban debatiendo los presidentes. Es una historia padre también hablar sobre política, historias chidas de política. Y a mi lado derecho, ya que acaba de hablar, nuestro queridísimo Mapani 2.0. Mucho gusto a todos. Hola. 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 Ya mi queridísimo amigo, a mi lado izquierdo, tu gordito precioso. ¿Qué hubo? ¿Qué Eso. Oye, ya te creció la barba, Ya. Pachoncito. Te digo, a mí me crece rápido. La verdad que sí. Realmente rápido. Oye, qué rápido, Y qué rápido se pasa el tiempo, porque, pues no sé si se habrán dado cuenta o se han enterado que hay un conflicto entre dos naciones actualmente. Un conflicto que posiblemente vaya a dar, Dios no lo quiera, a una tercera batalla mundial. Posiblemente. Y ustedes se preguntarán, ¿qué pasó con nuestro queridísimo país en las primeras dos batallas mundiales que pasaron en aquellas épocas? ¿Dónde estábamos? ¿Qué rayos estábamos haciendo? Yo ni nacía. ¿Tú ni nacías, Mapani? Yo estaba comiendo mazapanes, la verdad. Mapani el inmortal estaba comiendo mazapanes. Yo tampoco no nacía. ¿Y tú, Mapani, tienes alguna idea de lo que pasó en aquella época? ¿Dónde estábamos? ¿Dónde diantres estábamos? ¿Dónde crees que estábamos? Estábamos en el corazón de México, en la capital, imagínate. Estábamos ahí, bien tranquilos, bien relax, con el presidente, ¿no? Yo creo, ¿sabes? ¿No? Yo creo que en ese momento, pues de hecho la historia cuenta ya hablando sobre el tema de qué hacía México en ese momento, en las batallas mundiales de esa época. ¿Dónde estaba México? Pues México estaba viviendo una época pues de revolución. Recordemos que México pues después de independizarse pasó unos años y pues llegó la revolución, llegó un momento donde mucho conflicto en el país, donde pues quienes estaban a la cabeza cuando sucedió la primera, o iba a iniciar la primera batalla mundial, pues estaba de presidente Venustiano Carranza. Okay. Era un presidente pues que estaba apaciguando las cosas porque tenía encima pues a uno de los grandes que era Zapata, y era pues el centauro del norte, nuestro queridísimo Panchito Villa. Sí. No, imagínate. Vivía su propio conflicto interno. O sea, ese cuate estaba loco. Ese cuate, imagínate. Bueno, me salgo un poquito de contexto. Este cuate se fue al norte, Estados Unidos fue el único que entró, dio batalla en ese lugar y de ahí se regresó. Fue a tirar balazos y de ahí o sea, imagínate ese tipo de personas las tenía encima. Pues en medio de ese conflicto nos llega una carta. Okay. Nos llega una carta donde se nos hace una invitación un poco extraña. Esta carta primero es interceptada pues por el Reino Unido, también llega a oídos de Estados Unidos, donde ¿qué hablaba esta carta? Pues donde a nuestro queridísimo país se nos invitaba a luchar, porque se iba a venir una batalla mundial. Y entonces donde se nos ofrecen un montón de cosas, yo creo que pues suena un poquito feo mencionarlo,
pero creo que tuvimos que ver en la primera batalla, porque esta carta que llegó se enteró otros países y aceleró la primera batalla mundial. O sea, ya habían problemas. El Ya, primer conflicto mundial. ya había un conflicto mundial y entonces pues esto aceleró las cosas, se desataron todo y pues inició el primer conflicto mundial. Se sucedió, la verdad, estuvo muy fuerte. Pero ¿qué decía esta carta? ¿Tú qué crees que decía esta carta? ¿Qué decía? Una carta de amor. Eso era de ramas, así. Yo, sí, pues prácticamente era eso. Estaba coqueteando a México. Ay, pues ¿de quién era esta carta? Pues era ni nada más ni nada menos que Arthur Zimmermann. Era el ministro de la nación alemana. Era de Alemania, de la nación alemana. Esta cartita se nos daba una propuesta a México. Se nos decía: hola querido México, ¿cómo estás? Primero déjame saludarte y decirte qué increíble te ves el día de hoy. Y también para decirte que oye, eso no, padre. Es que así te dicen, ¿verdad? Hola, ¿cómo estás? Hola, perdido, ¿cómo estás? Y no, pues así llegó, o sea, déjame decirte, dice que te tengo una propuesta. ¿Qué te parecería si yo te dijera que puedes recuperar Texas? Wow. Recordemos que en ese momento ya no teníamos Texas. Nuevo México y Arizona lo habíamos perdido. Entonces te llega una cartita donde te dicen: oye, ¿qué te parece si te puedo devolver esos 3 estados grandes que tienes? Como que te ponen a pensar, ¿no? O sea, lo caído. Era como que: oye, ¿qué te parece si te devolvemos el terreno que tu tío te quitó en aquella... Bueno, imagínate. ¿Te acuerdas de la cena de Navidad donde se pegaron los terrenos del abuelito y te ganó el tío? Pues, ¿qué te parece si que te los vamos a dar? Pues más o menos así pasó. Que llegó la carta y dice: mira, si tú nos ayudas, la carta decía así, mira, si tú nos ayudas y mandas un ataque sorpresa a Estados Unidos, nosotros te vamos a respaldar, te vamos a dar dinero y te vamos a dar armamento. Si tú lo haces, y automáticamente tú estás de nuestro bando y te prometemos que si esto sale bien, vas a tener esos 3 estados. Y pues yo creo que se escucha chido, ¿no? Y dice: si no, dice, pues solamente pues te pedimos que no, si no quieres tener pedos con nosotros, pues te quedas quietecito, neutral, no hagas nada, te quedas ahí, no pasó nada, pero no apoyes, no mandes, no sé qué. Yo sé que tú te llevas, eres compa de todos, pero pues dame paro, no les pases las respuestas del examen. Sí, mira, ve, tú si no quieres pedo, yo no tengo pedo, güey, así que tranquilos. Y ahí muere el asunto, ¿no? No pasó nada, güey. Yo creo que pues hasta ahí. Pero ¿te imaginas la putiza que nos hubieran metido? No, pero espérate. Porque a lo que ahorita entendí, teníamos pedos con Panchito y Zapatita. Con Papi Villa. Y de este lado teníamos pedo con Papi Zapatilla. Zapato. Zapata. Y de este lado tenemos al güey loco, el güero loco, que no quería darnos nuestros terrenos. No, pues. Y luego llegó otro cabrón diciendo: no, sí, ¿no? Sí, pues sí, es que imagínate. No, yo creo que la pensó. Yo creo que fuimos inteligentes. Que sí estaba muy tentadora. Pero mira, teníamos los pedos de aquí de Francisco y de Francisco Villa y Zapata. Luego debemos de recordar que Arizona, Nuevo México y Texas ya tenía pues gente viviendo ahí. Estaban nacionalizados. Y era gente, recordemos que nuestros queridísimos güeritos no era gente ahí de campo, no, tenían armas, eran guerreros, eran soldados, también tenían, o sea, el loca, no, tenían su pistola, güey. Sonó bien mal eso. Cada esa familia tenía armamento como defenderse. O sea, ganamos la batalla, pero no nada más ya ganamos, sino que si vamos a quitarle la tierra, hay gente que se va a defender. Yo creo que en eso pensó Venustiano Carranza.
Y luego para poder llegar el armamento y el dinero a México, no era como ahorita que oye te hago una transferencia. No, tenía que venirse a hacer un vuelo, pasar por tierra en burro o en vacas o no sé cómo, y pues te interceptan y ahí quedó. Y muchos meses todavía. Y muchos meses, entonces yo creo que dijeron y luego tenemos los pedos aquí, no. Yo creo que vamos a decir que no. Nos quedamos neutrales. Y hasta ahí quedó en la primera parte. Sí. Pero al paso del tiempo, pues se arma pues la batalla final, se enteran de esa carta, se aceleran las cosas y México ahí se quedó en stop. Pero resulta pues que el tiempo pasa, llegan nuevos presidentes, llegan los años 40, los inicios de los años 40, llega a 1939, el 1 de septiembre se inicia la segunda batalla mundial. Conflicto mundial. Nuestro segundo conflicto mundial, todos lo sabemos. Alemania invade Polonia y se hace el alboroto total. El despapalle. Todo el relajo se hace. Y nuevamente, pues empiezan a hacer los equipos. Los equipos vuelven a surgir. Y en ese tiempo está nuestro queridísimo expresidente, el que inició la expropiación petrolera. ¿Que quién es? Nuestro queridísimo Lázaro Cárdenas. Era el presidente en ese momento y él dijo, vamos a seguir la misma norma de la primera, no nos vamos a meter en neutro, no vamos a meter en pero ese anuncio que dio, pues lo dio ya que iba saliéndose. No pasó mucho tiempo, llega otro presidente, llega Manuel Ávila Camacho y otro vato, no, espérate, llega otro cuate con otras ideas diferentes y como que se va perdiendo la neutralidad de México. Porque la neutralidad de México no solamente era no me voy a meter con armamento y a tirar pistolazos, no, sino que no voy a apoyar los países que están en batalla. O sea, ni de aquí ni de allá. Ni de aquí ni de allá. ¿Y qué era apoyar? Pues éramos un país que pues exportamos pues producto, petróleo, aceites, bueno, de todo exportábamos. Entonces, pues ¿qué pasa en ese tiempo? Pues que México pues necesita crecer, necesita dinero y empieza a apoyar pues a Estados Unidos y a otros países. Empezamos a expropiar petróleo, empezamos a mandarlos en buques. Y pues se va enterando lo que es Alemania. Alemania se entera el chismecito. Alemania se entera. De hecho ya empezamos a tener problemas porque no sé si recuerdan o han visto la película de Pearl Harbor. Sí, bueno, Pearl Harbor pues fue una batalla que hubo entre Japón y esa pequeña islita donde fue destrozada. La verdad murió muchísima gente, muchos países se enojaron con Japón, entre ellos México, y México dijo yo ya no voy a hacer alianza con Japón, ya no pienso hacer ningún trato con él porque acaba de cometer pues un acto pues muy malo. Un acto muy malo. Y sin declarar oficialmente el conflicto. Sí, de hecho estaba muy mal todo, porque ya todo estaba un relajo, ya estaba muy mal, y después de eso ya una vez México como que ya se empezó a querer hacer un poquito aliados. Lo que derramó el vaso fue que pues México siguió enviando sus buques, exportando petróleo, y pues que nos hunden uno, bro. No, y adivina quién fue. La nación alemana. Los pinches chinos. No. Es que como dijiste que atacaron a los buques en Pearl Harbor, dije, estos chinos. Yo ya estaba con estos hijos de su chinita más. No, fíjate que ya habíamos tenido problemas porque ya habían llegado a territorio mexicano. Los chinitos. No, los alemanes. Es que yo estoy contra los los chinitos tenían su batalla pero pues nos llegó el aviso y pues oye, te enteran que un compa engañó, se agarró a la novia de tu otro cuate, uno lo hace.
Y los chapulines, y uno se enoja. Estos chinos, en serio, cabrón. Pero nos trajeron el anime después, men, perdónalo. Cosas buenas. Son los japoneses, güey. Por eso. Japón es cuando... Japón. No, que era China, güey. No, se parecen, pero son lo mismo. No son lo mismo. Japón era Japón, el sol. Ya el sol naciente. El sol naciente. ¿Los de Corea? Los coreanos tuvo participación también, pero güey, andaban en su show. Pero es que Corea tiene pedos con su otro Corea, güey. Así que esos se cuecen aparte. Andaba en depresión. No, y México, como es buena onda, hundieron este buque llamado el Potrero del Llano. Y de verdad que no pasó nada, a pesar de, bueno, si pasó, murieron 14 personas. Y México le dijo, oye, pues Alemania, qué show, ¿qué te pasó, men? No, que... Pues sin pedo, ni tú ni yo. No éramos compis, güey. No, y le mandamos cartas diciéndole, oye, no, nosotros no queremos. Pues que no nos hacen caso y que nos hunden otro. O sea, nos hundieron otro llamado La Forja de Oro. La Forja de Oro, güey, y ya fue el momento en que México, pues, oye. Dijo, no, ya. Se puso se roja. pasaron de chorizo. No, y dijeron, ¿sabes qué? Mira, no quieres, pues yo quise por las buenas, tú no quisiste, pues me voy a aliar con Estados Unidos y con pues los aliados, las naciones aliadas. Sí. La verdad que fue un conflicto que duró pues varios años y ustedes se preguntarán, ¿y México qué fue ahí directamente? No, pues sí tuvo una participación. Pues sí, mandaba recursos. Petróleo sobre todo, lo más importante. Mandó mucho recurso, pero también participamos en guerra. Exacto. Hubo varios jóvenes que se alistaron en los batallones de Estados Unidos y fueron jóvenes mexicanos, pero uno muy conocido fue el de un grupo de personas, un grupo de pues de soldados que volaban, que ¿cómo se les llama? Pilotos, un grupo de pilotos llamada la Fuerza Aérea llamada el grupo 201. El batallón 201, donde quedan, o sea, imagínate, fue en el año de 1941 que fueron a Estados Unidos, los prepararon, los entrenaron y ayudaron en las Islas Filipinas. Sí. Las Islas Filipinas estaban rodeados de muchos japoneses, también estaba lleno ahí de muchos metralletas donde nadie podía entrar. Y la única manera de que pudieran entrar era en picada. O sea, imagínate que esta es la islita, ¿no? Esta es la isla. Y por aquí no entrabas porque estaba lleno de metralletas. Y si querías venir hacia arriba con avión, no se podía. Así que la única manera que era de subir hasta arriba y caer en picada. Y desde arriba. O sea, sí, prácticamente los únicos que pudieron hacer eso, los mexicanos. No, las pelaron completamente. La verdad. Somos una cosa tremenda. Porque ni Estados Unidos, ni siquiera tampoco pues nuestros queridísimos el país, como la Unión Soviética, en ese tiempo la Unión Soviética no quiso meterse en pedos. Ese tipo de actos, pues suicidas, solamente lo hicieron los locos mexicanos. Cayeron y gracias a eso que hicimos, se pudo liberar las Filipinas. No. Tuvimos después. Sí murieron algunos pilotos mexicanos. Ya después. Pero no las pelaron. Y ganamos. Al final se regresaron a México. Ahí estuvieron. Ya no mandaron nuevos equipo, armamentos ni nada. Aviones ya no los enviaron. Y ellos se quedaron en casa. Pero como habíamos participado, después esto, pues no nos vamos a meter mucho en el tema de cómo terminó la guerra, pero terminó. Pero como México había participado se nos dio la oportunidad de ser fundadores de lo que fue la ONU, la organización de Naciones Unidas. Sí, la ONU tal cual, fuimos partes de los fundadores de la ONU, gracias a esa participación que tuvimos en esa batalla. Fue un tema muy interesante, la verdad. Sí. La verdad que si no, Mapani, si no hubiésemos participado, a lo mejor no pasaba nada, ¿o sí crees? ¿O sí? ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos dicho que sí, man? No sé. A la propuesta de los alemanes. De los alemanes. Fuéramos gringos ahorita. Fuéramos gringos. Sí.
cobráramos en dólares. O sea, ¿sí crees que no, sí nos hubieran dado. Hay una serie muy buena que se llama El Señor del Castillo, que igual, habla sobre eso. Sí, pero es un tema para después, la verdad, es un tema para después. Espero les haya gustado, de verdad, saber un poquito de qué fue lo que pasó, dónde estaba nuestro queridísimo México en esas batallas mundiales, en estos conflictos mundiales. Espero les haya dado ahí para su tarea o para comentar. De hecho, sí, varios datos interesantes. Y sobre todo, si hubiese algo nuevo que quisieran compartir o algo que se nos hubiera pasado, por favor, coméntenlos en la caja de comentarios, aquí abajito. Recuerden darle like, compartirlos con sus amigos y comentarnos si hay otro tema, otra historia, otro mito o otra leyenda que les gustaría hablar en esta sección. O profundizar más en el tema. Profundizar más en los temas, así es. Pues bueno, chicos, nos despedimos. Esto fue por el día de hoy, el primer capítulo. Gracias por vernos y hasta luego, caras de bolsa. Adiós. Bye, cuídense mucho.